Seguimos conversando con César Hildebrand, periodista, usted lo conoce bastante bien, director de Hildebrand en sus 13, y repasando varios temas. Hemos empezado a hablar de algunos que tienen expresiones recientes, pero hay otros que son problemas más allá de fondo y que acarreamos hace bastante tiempo. Como dato reciente de la política, César, es verdad que los que terminaron siendo elegidos los últimos dos procesos electorales como el mal menor, digamos, han terminado siendo un fraude. Pero en esas dos elecciones Keiko no ganó. O sea, es verdad que por muy poco uno puede hacer análisis que quiera, pero finalmente la gente resistió. O sea, digamos, hay un resorte todavía que dice, ahora el problema es el resultado, que gana Humala y es un traidor, que gana Kuczynski y hace el gobierno que está haciendo. Pero la gente sí resguarda un bien mayor, la democracia, espero yo que mayoritariamente todavía en lo que se viene, ¿no? A estas alturas, ¿tú crees que Kuczynski encarne la democracia? No Después lo de su digo. ley de transparencia, después de lo que acaba, Como de la tampoco ley lo que acaba de hizo dar. Ollantumala, pero lo que digo es Bueno. quienes evitaron, porque ellos fueron consecuencia de una dicotomía entre democracia y dictadura, para ponerlo en términos más grandes, ¿no? Y finalmente, inclusive con todos los problemas que ellos tenían, ganaron. Y no ganó Keiko, 2 veces, ¿no? O sea, eso no te... O sea, quiero cogerme yo de alguna esperanza de que puede... Pero no sé si al 2021 ya podamos esperar una cosa parecida, ¿no? Bueno, o es que a la tercera va la vencida, ¿no? También puede ser. También puede ser que esta vez ya nadie pare la reivindicación del fujimorismo y nadie pare a Keiko hasta llegar al poder. Puede ser. Sí. Puede ser que ese sea el castigo para los partidos que, desaprovechando justamente la democracia, despilfarrando el capital de la democracia, han llegado a esto. Y aquí hay responsables, ¿no? Tremendo. Con nombre y apellido. Sí, claro. ¿Verdad? Toledo, el primero de todos. El más vergonzoso de todos, diría yo. El más vergonzoso. Si en el ranking, si quieres ponerlo en el más vergonzoso, Macanudo. Y está García. Y está Humala. Es decir, la partidocracia en el Perú está colapsada. Entonces, ¿por qué nos sorprendería que un partido como el de Keiko Fujimori, que lo que propone precisamente es la antipolítica, una suerte de monarquía disfrazada de república, gane? De repente el Antauro Humala es Keiko, porque es mucho más verosímil Keiko que Antauro. Y de pronto eso es lo que nos va a pasar el 2021 por haber, como digo, despilfarrado todos estos años, ¿no? Pues es muy posible que eso más bien ocurra. César, quería utilizar el caso de Lavallato porque también tiene otras expresiones, no es solo la política o no tiene que ver solo con los corruptores directos o las empresas corruptas o la tierra fértil que encontraron los brasileños acá para poder instalarse, sino también otros ámbitos que nos han mostrado eso. El ámbito, por ejemplo, del manejo de las empresas comerciales socias de Odebrecht, ¿no es cierto? Pero como pasa en el Perú y en otros lados también, estas empresas también tienen otros intereses. Grani Montero, por ejemplo, es evidente que no era parte de la discusión hasta hace pocos días, en términos reales, en los medios de comunicación, salvo la exigencia de alguno de por qué no se le está tocando. Y eso tiene que ver, pues, su vínculo, su afinidad con los medios de comunicación y el control de algunos también. ¿Cómo ves ese lado, del lado empresarial corrupto peruano, que, digamos, es imposible que a esas alturas de que no sabía que su socio mayor hacía, pues, estas tropelías o estos asuntos, ¿no? Ese lado, y su vínculo con los medios de comunicación, ¿no? Bueno, Graña Montero dice lo mismo que dice Ricardo Uceda, que no sabía el 2014 con quién se metía, ¿no? Entonces, es un argumento digno de un buen abogado, pero de verdad tragicómico en el fondo. Ahora, es un asunto jurídico
necesario probar que Graña y Montero se ha beneficiado con esa sociedad, digamos, mugrienta. Sí, es una necesidad jurídica probar eso, ¿no? Antes de una condena. Pero yo creo que Graña y Montero ya está exhausta y contaminada. Su mismo presidente del directorio ha admitido que en fin, están en las últimas, ¿no? Creo que han reconocido que la caída en la bolsa no hace sino representar la caída de su reputación, la caída final de su reputación. Dudo mucho que Graña y Montero pueda levantarse después de este episodio, ¿no? Sí, y leía hace un par de días... Eso, claro, no lo va a decir El Comercio, no lo va a decir Perú 21, no lo va a decir el resto de la prensa controlada por la gran concentración, no lo va a decir Cuarto Poder, ni lo va a decir Canal N. Pero eso es tocar, eso es rozar uno de los grandes temas que no se debaten en el Perú, ¿no? La corrupción de la prensa. Sí, hacia eso quería llegar. La prensa está contaminada por la corrupción. Sí, ahí quiero llegar, y sobre eso te quiero preguntar lo siguiente. Hace un par de días, en un editorial del diario El Comercio, es la primera vez después del inicio del debate de Odebrecht, que viene ya hace bastante tiempo, hablan de Graña y Montero y dicen que tiene que ser investigada y que, en fin, si tiene responsabilidad... Sería el colmo que dijeran lo contrario, sí, ¿no? Sí, claro, pero digamos, el estadio anterior era no mencionarla, no plantearla dentro del debate mayor. Entonces avanzan en esa dirección. Pero claro, hay un punto seguido que dice, lo mismo hay que hacer con las otras empresas, lo mismo hay que hacer con todo, como digamos, en la responsabilidad de todos, como se diluye la propia, digamos, ¿no? Pero eso debe haber sido, pues, resultado de una discusión casi de directorio, porque esa no es, digamos, el que alguien gana una batalla y ahora va a ir a fondo con lo de Graña y Montero, sino ha tenido que haber un acuerdo para no dejar, por lo menos, de inocuamente tocar esto, ¿no? Y ahí va mi tema de los medios, ¿no? La concentración es eso también, no solo es, digamos, el manejo de la información en determinado sentido, sino el resguardo de intereses de tus socios, por ejemplo. Sí, claro. Eso ¿tú crees que solo lo concentra, utilizando tus términos, este grupo, o también otros, digamos, que se han beneficiado de esto también, ¿no? ¿Cómo ves en general, para después entrar ya al tema del periodismo y la prensa y de los periodistas concretamente? Yo sostengo la tesis de que la prensa es en este momento, en relación al gran problema de la corrupción, es parte del problema y no parte de la solución. Y creo que la prensa televisiva, que es la más potente y la más influyente, es una demostración clarísima de cómo los intereses están prevaleciendo de modo absoluto ya sobre la agenda periodística que se ha perdido. Entonces, en un panorama como este, la prensa escrita, si tú lees las estadísticas, empieza a ser ya el mal menor. El mal mayor es la televisión, que tiene el control hipnótico sobre la mayoría de la población. La radio, en términos menores, la prensa escrita en términos aún menores, ejercen un papel. Ya no digo las revistas como la mía, que son, digamos, de estrictas minorías. La gran responsable aquí es la televisión. Y la televisión está en manos de auténticos beduinos de la información, trashumantes y mercenarios que apuestan a lo que sea con tal de mantener el rating, ¿no? Pero claro, no se puede discutir. No se puede discutir en los foros de gran audiencia. A ver, plantéale esto a RPP. No puede hacerlo, porque está amarrado. Y los periodistas somos en este momento rehenes, inquilinos, precarios. Y no solemos callar, ¿eh? Uh-huh. Programas como el tuyo o revistas como la mía son bichos raros, ¿no? Sí.
son casi ya anomalías, Sí. son enfermedades del sistema. Nosotros somos la tifoidea del sistema, No, y digamos, en el... tendiendo a debilitarnos, ¿no? De repente vamos a terminar siendo el breve resfriado del sistema. Pero, y digamos, inclusive corren los adjetivos de que somos infraternos con el resto de la prensa, o que finalmente... ¿De qué prensa? No, pero que se nos puede terminar, como pasa, acusando de que estamos sumándonos al juego de, aprovechando el caso Lavallato, desacreditar a toda la prensa para generar un ambiente de que todos son iguales, cuando hay casos de periodistas y medios muy concretamente vinculados a Odebrecht. Sí, pero yo estoy de acuerdo con que eso de someterlo todo No, eso es a la óptica de Odebrecht es excesivo, ¿no? El problema de la prensa no es Odebrecht, Sí. el problema de la prensa es su sujeción absoluta a los intereses económicos. Y Odebrecht es un capítulo mínimo de esta saga interminable que es la prensa degenerada, convertida al final en furgón de cola de los grandes intereses económicos. Entonces ahí es el negocio empresarial grande el que hay que ver en perspectiva, que es el principal problema, y los otros son como negocios particulares de algunos que, navegando en esos buques, buscan sacarle provecho a cualquier relación comercial por debajo de la mesa, digamos. Sí, claro, la mermelada menor, Ajá. ¿verdad? Pero el gran fabricante de jalea real, no es pues precisamente el señor que estuvo ahí negociando con Odebrecht alguna consultoría, o el señor que aceptó que los premios de investigación de sus periodistas o de los periodistas fuese Odebrecht, ¿no? O sea, que los premios proviniesen de Odebrecht, cosa que me parece realmente increíble. Por si acaso, nosotros en nuestra revista lo dijimos desde el comienzo, mucho antes de que estallara el escándalo Odebrecht, que nos parecía de lo más incómodo que una empresa como Odebrecht financiara, ¿no? El concurso de IPIS, porque era promiscuo, ¿no? Era permitir la proximidad de alguien con demasiados intereses. Sí, claro. Y digamos que su aproximación a la prensa, como ha sido en todos los países, era para buscar tenerla de su lado, digamos, en sus distintas facetas, digamos. Acá basta con sacar el logo en una premiación y era suficiente para Odebrecht haber invertido lo que quiere. O sea, es decir, es verdad eso. Pero, ¿y cómo se hace con esta prensa? Porque finalmente esa es la que sigue ejerciendo. A mí me parece que inclusive después de la caída del régimen de Fujimori, hubo un poquito más de vergüenza de algunos que por lo menos un tiempo se escondieron y trataron de no levantar la cabeza y después se reciclaron y hoy operan y dan lecciones de libertad de expresión y periodismo. Pero acá como que no, la lógica es, ya, yo soy así, he hecho eso, ¿y cuál es el problema? No pasa nada. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? No, la pregunta es, ¿qué opinas sobre eso? Es decir, si estamos sometidos a que eso va a ser así y nosotros vamos a terminar siendo como los marginales de eso que predominantemente es lo que la gente consume. Yo creo que vamos a seguir en esto. Tengo la misma percepción que tengo respecto de la política, porque no tenemos instituciones, pues. No tenemos fuerza institucional, no tenemos un colegio de periodistas, no tenemos una federación de periodistas, no tenemos un gremio sometido a una buena criba y que, en fin, nos represente de un modo enérgico y valiente. No tenemos nada de eso. Y los periodistas, al final de cuentas, se han sometido, no diré que con alegría, pero sí con estoicismo, a la dictadura de los intereses y de los negocios. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? ¿Cuántas renuncias hemos conocido en los últimos tiempos de periodistas que no han aceptado imposiciones de tipo crematístico? ¿Cuántas? Yo no conozco. Ninguna. Nadie ha salido a decir, yo me voy porque no tolero más esto. No tolero que me exijan que en mi noticiero ponga 5 atropellos consecutivos.
5 atropellos automovilísticos consecutivos, sacados de YouTube como nota principal. O sea, sí, no hay. No hay. No hay. No hay. Entonces, yo he llegado a la conclusión, eso no significa que no seguiré luchando, voy a pelear hasta el último día de mi vida, que el Perú no tiene remedio, en muchos aspectos. O sea, por lo menos remedio en el mediano plazo. En el corto ninguno. En el mediano o en el largo plazo. Y no vamos a tener remedio mientras no nos demos cuenta de quiénes somos y mientras no salgamos de esta ilusión canalla de creernos el ombligo del mundo, en marcha hacia el primer mundo, al borde de la OCDE, a 8 puntos de tener ya la prueba PISA garantizada, ganada. Mientras sigamos en esta simulación narcisista de creernos un país, vamos a estar jodidos. La única manera que tienes de curarte es aceptar que estás enfermo. Sí, y el Perú no acepta, no acepta que está enfermo, institucionalmente enfermo. Aquí el problema es que las cosas no son lo que parecen. Sí. La gente no es lo que su disfraz social, digamos, permitiría pensar. Los jueces no juzgan, los fiscales no persiguen, los periodistas no dicen la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si el Perú hiciera el infierno que hiciéramos los peruanos, no quemaría. Habría llamas falsas. Sería un infierno confortable, te lo aseguro. Sí, y de verdad es digamos una simulación, ¿no? Entonces unos hacen que hacen política, otros hacen que hacen periodismo. Sí, claro, sí. Nosotros nos contemplamos. Y se tratan así, con esas solemnidades. Sí, señor diputado, señor congresista, don tal, y habla don tal. Y la cantidad de cojudeces que dice, perdón el término, es que no hay otra manera de definir, es impresionante. La radio es maravillosa para eso. Sí. Maravillosa. Yo cuando quiero divertirme, escucho la radio. De verdad, porque es impresionante lo que se Y no estás hablando de la radio musical, ¿no es cierto? No. Estoy hablando de las radios importantes, entre comillas. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar también es porque, digamos, este tipo de... Porque hay, si fuéramos un país que apostara por ver un poco más allá de lo que la coyuntura te presenta, ir a los temas de fondo, ver la economía desde la institucionalidad y no verla solamente desde el número, o ver la OSD no solo de poner checklist de que ya tienes una que otra cosa para entrar ahí, sino de resolver los problemas de la gente. Ahí también hay reacomodo de distintos sectores en esa lógica, no solo, digamos, los políticos corruptos, los periodistas con estas características, sino otros sectores también, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay todo un debate sobre una lógica conservadurista que siente que está siendo de alguna manera sobrepasada, ni siquiera por una obra progresista que viene del Estado, sino porque mínimamente se quieren poner las cosas en los términos adecuados. Esto, por ejemplo, ideología de género, ¿no? O sea, mira las movilizaciones que ha generado, no solo numéricamente importantes, sino con una logística impresionante. Y que José lo que cuestiona es que hay una el currículo escolar está incorporando elementos que dice que distorsionan al hombre y a la mujer, promueven la homosexualidad. Uno lee y en resumen que puede llegar es que por fin como país nos atrevemos a decir hombres y mujeres son iguales o deben serlo por lo menos ante la ley, por decirlo de alguna manera. Pero mira el movimiento que se mueve. Cipriani sigue siendo cardenal del Perú, es el componedor de la política, reúne al presidente con la que no quiere asumirlo como presidente y tienen un papel muy importante. ¿Qué es eso, César, para ti? O sea, digamos, ¿por qué pasan esas cosas? Bueno, eso es
Son 300 más 200, 500 años, ¿no? 300 de colonia más casi 200 de república, 500 años de dominio católico. Sí, sí, es un remanente, es una suerte de sarro histórico que ahí está y no hay dentista que lo saque. O sea, que la Iglesia tenga voz y voto y además que crea que tiene capacidad de decisión en términos de educación, revela pues parte de nuestro atraso, ¿no? de nuestra parálisis. Somos un Estado laico, pero sin embargo nos comportamos como un Estado fundamentalista en algunos aspectos. Yo también sobre ese asunto de la ideología de género te puedo decir que no hay ningún atisbo de distorsión y de pecado en todo aquello que está haciendo el Ministerio de Educación, que no es sino precisamente, como tú dices, poner las cosas sobre la mesa y establecer la igualdad. Pero además decir de un modo sutil, pero comprometido, que la sexualidad o que el género es una construcción social también. Sí, claro. Sí, y cómo que no. Sí, y cómo ¿qué que no. otra cosa podría ser, ¿no es cierto? Y qué otra cosa puede ser. No seas estúpido. Sí. O sea, por más sotana que tengas, no puedes ser tan estúpido de suponer que en el género no hay una construcción social. Claro. Y no hay... Que atribuye roles al hombre y a la mujer de distinta manera. Entonces, pero ese no es el debate. El debate es aquí, en el colegio, quieren promover la homosexualidad. Aquí están diciendo que si tú agarras y dices que lo que le pasó a la Caperucita Roja podría haberle pasado al Caperucito Rojo, estás disociando los roles de hombre y mujer y puedes confundir a los niños. Ese es el debate. Sí, pues. Pero eso te da una idea del drama del cociente intelectual nacional, ¿no? ¿No? Es otra cosa que no tocamos porque nos duele mucho, pero sí, habría no, que sí, tocar. ¿Ah? Sí. ¿Cuál es el promedio del cociente intelectual nacional? Me interesa saberlo. No hay investigaciones, traté de averiguar algo al respecto, creo que no hay trabajo sobre ese asunto, pero ya es hora de que una comisión se encargue de eso, ¿no? Sí. No vaya a ser que nuestro promedio nacional sea el de Forrest Gump. No vaya a ser, ¿ah? Porque para decir eso, discúlpame, tienes que partir de un primitivismo y de una carencia absoluta de conocimientos y de lectura, ¿no? O sea, pero claro, al final de cuentas, muchas religiones se nutren de eso, ¿no? Sí. Viven de eso. Claro, que es el otro lado que no se quiere discutir también. Es decir, de meterte al negocio, que ha terminado siendo eso también. La industria del miedo prende mucho entre los menos informados. Sí, pues. En los desesperanzados, pues que no y ven la en otro industria del lado. miedo es la industria, al final, vieja industria inventada por la religión, ¿no? Sí, pues. ¿Qué más miedo que te vas al infierno? ¿Qué más miedo que Sí, pues. el castigo? Exacto. Y claro, y qué mayor mentira que la recompensa de la reencarnación, ¿no? Estamos conversando con César Hilder. Vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos en un instante.